Feliz domingo, bienvenidos a Al Banquillo, un tema de suma importancia este día, la violencia contra la mujer. Saludamos aquí en estudio y agradecemos la presencia de Migdonia Yestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la UNA. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Evangelina, y gracias por la invitación para hablar de un tema de mucho interés porque afecta la vida y la integridad física, psicológica de las mujeres en este país. Y sin qué decir de las niñas también, ¿no? Y las niñas. Y también doña Honorina Rodríguez, defensora de los derechos de la mujer. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este espacio para poder decir a la población hondureña las implicaciones realmente que tienen las diversas formas de violencia en contra de las mujeres y esa máxima expresión de violencia que es quitarle la vida a los cuerpos de las mujeres. Muchas gracias. Y es que a veces se escucha la frase de no hay justicia o no hay violencia hasta que ya hay una muerte. El tema de la violencia contra la mujer se ha muchas veces llevado solamente al extremo de cuando ya la han matado. Evangelina, y eso es un problema para los que nos escuchan. Cuando hablamos de violencia, y ya la OMS, la OEPS ha establecido un concepto desde el 2002 que dice que es el uso intencional de la fuerza y del poder contra uno mismo o contra otras personas. Y no solo está hablando de muertes, Correcto. Está hablando de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. Y eso se vuelve un problema porque la violencia se ejerce desde el hogar, desde la casa, en la escuela, en la familia. Y el problema de eso que ese uso del poder es de los que tienen el poder hacia los que no lo tienen, los más débiles. Y en el hogar, ¿quiénes son los más débiles? Las mujeres, las niñas y los niños. Por eso es que cuando hablamos de violencia contra la mujer decimos que es un continuum. Está presente desde el nacimiento a lo largo de su vida, porque se ejerce violencia física, porque aquí nos educan a través del golpe. Se ejerce violencia psicológica porque a través de la humillación, de la descalificación y de decirle que la mujer es para la casa y no para el mundo, estamos ejerciendo esa violencia psicológica. Y qué decir que en este país la violencia sexual es en un 88% a las niñas, a las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí es donde es la expresión más extrema de ese poder de los hombres que quieren llevar a las niñas y a las mujeres para su dominio. Y cuando esta mujer se casa o tiene una relación de pareja con un hombre, dice es mía y de nadie más. Y ahí es donde se vuelve un problema. Por eso es que cuando hablamos de esa violencia, hablamos de muchas violencias, porque ahora hasta en redes digitales hay violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente las adolescentes que están utilizando mucho estas redes y que sin conocimiento se dejan engañar y luego vienen todas esas expresiones como el sexting y el bullying que ejercen desde la escuela hasta esos medios digitales. Por eso es importante identificar y conocer claramente todos los tipos de violencia que hay. Ya nos lo mencionaba doña Migdonia. Poder nosotros decir, estoy siendo víctima de este tipo de violencia y no lo voy a permitir más, porque no es solamente si me pegan o si no es solamente la sexual, solamente si me violan, ni tampoco es si me matan. O sea, hay Exacto. otros tipos de violencia que nos explicaba doña Migdonia. Sí, definitivamente que, por ejemplo, de todas las violencias que se denuncian en un 911, que siempre está alrededor de 150,000, ahí hay rapto, estupro, violación, agresiones sexuales, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, explotación sexual comercial y bueno, otras. Y el 90% y más de todas esas la viven las mujeres. Es decir, que al final todo esto que estaba señalando aquí la compañera, la licenciada Migdonia, es parte de toda esa violencia que deben enfrentar o que enfrentamos lamentablemente las mujeres en diferentes espacios, porque es importante compartir que todas estas formas de violencia son producto o son el resultado de esa socialización que hacemos en la cultura patriarcal y que esa socialización provoca que haya relaciones desiguales de poder, ¿verdad?, que llevan
a que los hombres internalizan un poder sobre los cuerpos de las mujeres y por eso agreden, por eso violan, por eso raptan, por eso matan y por eso hacen hostigamiento sexual, porque el hostigamiento sexual sí es una figura legal en el país, es decir, cuando estoy en un empleo y una persona superior me hostiga o me quiere chantajear y todo eso. Exactamente. Y eso, es decir, otra problemática es que, o problemática más bien diría que otro aporte a lo que estaba señalando la licenciada Migdonia es que también la violencia contra las mujeres también ya está reconocido como una problemática de salud pública. Está también esto de que todas las personas pueden denunciar violencias contra las mujeres, no solamente la mujer afectada, sino otras personas. Y es importante decirlo a la población hondureña, ¿por qué? Porque aunque al final no resuelva o al final las mujeres en algunos casos no aceptan, porque hace falta, ¿no? Ahí la otra parte que es la información, ese conocimiento sobre los derechos, pero más que el conocimiento, el empoderarse de sus derechos y conocer realmente las implicaciones que tiene en la vida personal de cada una de las mujeres en el país. Yo, si veo una situación de violencia, ya me ha tocado y pues lo denuncio. En el proceso que se sigue, la ruta crítica que siguen las mujeres, es importante hacer llamado a las autoridades para que generen supervisión y que le puedan dar seguimiento al por qué las mujeres no continúan a veces sus procesos de denuncia para salir de esas situaciones de violencia. Estos procesos de denuncia son bastante engorrosos, largos, cansados. ¿Será ese uno de los principales motivos por los cuales las mujeres, porque estamos hablando de las mujeres ahorita, no porque los hombres no sean a veces víctimas de violencia, sino porque ya escuchábamos con nuestras expertas, más del 90% de las víctimas son mujeres, por eso nos estamos enfocando solamente en las mujeres. ¿Será ese uno de los motivos por los cuales abandonan la denuncia o también existirá el temor a las represalias? Mire, no solo es el temor, es que muchas mujeres creen que no están siendo víctimas. Creen que es natural, que es normal que les ejerzan violencia, que les griten, que las humillen, que les lancen el plato, que les digan que no sirven, que les digan que esa comida no está buena, que crean que son las sirvientas de la casa y que no tienen ningún derecho. Justifican al agresor. Justifican. Y eso es también, perdón, Sí, claro, que pasa porque en la casa viví eso, digamos, ¿no? Entonces yo pienso que como eso vivía mi mamá, mi tía, mi vecina, y ojo, también esto afecta a los niños, porque los niños van a reproducir eso. Y ahí es donde es importante establecer, la violencia que se vive en el seno del hogar se reproduce, porque este niño que ve que a su ser más querido, que es su madre, la está agrediendo a alguien que también él quiere, que es su padre, él se va a querer parecer al agresor y a futuro ese niño va a ser ese padre agresor y esa niña que también observó sumisa, se va a volver sumisa. Por eso esas relaciones desiguales de poder que dice Honorina es que el que tiene el poder es el hombre y lo ejerce contra el que no lo tiene, que son las mujeres y las niñas. Y eso es grave, porque eso nos están enseñando en la familia, en la escuela, en la iglesia y en la comunidad, que parece que solo existieran hombres y que van a ejercer ese dominio. Por eso es que es importante en esa violencia cultural que tenemos que enseñarles a las mujeres que no justifiquen el agresor. En primer lugar, que deben entender que cuando están haciéndole todo ese tipo de violencia, es violencia y que deben denunciarlo. Pero en primer lugar deben entenderlo y reconocer que están siendo víctimas, porque eso es lo más difícil. Porque dicen, no, pero solo me sujetó, no, pero es que solo estábamos conversando y yo me deslicé y me caí y me quedó un hematoma, ¿no? ¿Por qué fue? ¿Qué le pasó? Sí. O sienten que el trato abusivo es normal también. Sí, es que como bien dijo Migdonia, es importante y siempre le estamos diciendo a la población hondureña, no normalizar la violencia. Exacto. Las violencias de cualquier tipo que sean hacia las mujeres, las jóvenes, las niñas,
e incluso los niños no son normales y no se vale, no están bien, porque eso al final se vuelve consecuencia para todo el país, porque como bien estábamos señalando, que en la casa se vive así, entonces los varones van a reproducir, las niñas van a pensar que bueno, eso es lo que les toca. Y eso es a un ellas. proceso de naturalización de la violencia, pero también el otro tema es que creemos que cuando la naturalizamos no existe, y eso se llama invisibilización como mecanismo psicosocial de la violencia. Y por lo tanto, cuando lo invisibilizamos ya lo vemos natural. Y permitimos que siga Y permitimos de diferente forma. Los que solo estamos viendo, lo que la están viviendo, están justificando que eso sea así. Por eso es que es importante lo que Honorina decía, los procesos de formación de capacidades de las mujeres, desde enseñarles qué es violencia hasta empoderarlas, que aun cuando eligieron mal a una pareja maltratadora y que es mejor separarse que quedarse a vivir ese continuo de la violencia y al final que la mate, porque el problema es que cuando se da este tipo de violencia solo va creciendo, no hay una disminución a menos que tenga ayuda terapéutica, ayuda psicológica que le puedan enseñar a ese hombre que sea no violento y a esa mujer que se empodere y que sea autónoma, porque muchas mujeres no se separan de los hombres aunque estén siendo víctimas de la violencia. ¿Y quién me va a mantener? Es el mismo hombre. La respuesta es ese mismo hombre la va a mantener. Pero no solo eso, lo que acaba de señalar la licenciada Migdonia, nosotras, porque me incluyo, luchamos precisamente para que la ley pudiera hacer sanción, para que pudiera tener también aspectos de prevención. Por ejemplo, las consejerías de familia en la Secretaría de Salud Pública, ahí se atiende a mujeres sobrevivientes de violencia que han ido a denunciar un caso, se atiende también a los hombres agresores para que, como ya bien se dijo, para que no sigan siendo agresores. Pero no logramos realmente que haya voluntad política, entendimiento y conciencia, diría yo, de que unas mujeres son sus mamás, sus tías, su abuela, su pareja, digo de los tomadores de decisiones, porque si la Secretaría de Salud Pública comprendiera realmente el papel que tiene, pienso que existirían consejerías de familia. Y psicólogos en todo lado. Muchísimo, sí. Exactamente, y no logramos que realmente eso pase. Es decir, venimos luchando muchísimos años, no solamente contra las violencias hacia las mujeres, sino en otras temáticas, salud, educación, participación política, pobreza, emprendedurismo, todo ese tipo de situaciones, empleabilidad justa y digna para las mujeres, pero el sistema patriarcal y las resistencias están sobre todo en quienes toman decisiones. Y lo difícil es lograr entender que cuando se está permitiendo un comportamiento abusivo, el daño psicológico que se está causando no solo en la mujer, sino el efecto psicológico permanente que se está causando en los niños que viven en ese hogar. Vienen las depresiones, vienen los narcisismos, y vienen una cantidad de trastornos psicológicos que luego es muy difícil poder atender. Y hablando de esos trastornos psicológicos, el problema que tenemos en Honduras es que no tenemos una medicina preventiva. Es que los centros de salud, bueno, mejor dicho, la Secretaría de Salud no tiene una unidad fortalecida de salud mental, donde existan en cada centro de salud, en cada hospital o en los lugares de atención como los juzgados, psicólogos y psiquiatras que atiendan a estos niños y niñas y familias completas para que decidan no ser víctimas y no ser victimarios de la violencia. Pero también es importante, como ya lo dijo Norina, en los juzgados de familia, deben enseñarles a los hombres a que no se vale un comportamiento violento, que hay que trabajar con los victimarios, que hay que enseñarles las nuevas masculinidades, nuevas formas de ser hombres y mujeres en un tiempo, en este contexto específico, porque si la ley castigara a todos los hombres victimarios, entonces habrían muchos padres
presos. Pero el problema es que las mujeres no denuncian y las que denuncian nunca les aplican la ley a los victimarios. Y ahí es donde se vuelve un círculo vicioso, donde no hay denuncia, poca denuncia, no se atienden y al final todos andan ahí. Si extracámara hablábamos aquí con la licenciada Evangelina de que sería bueno que existiera como sanción o como sanción, vaya, como una pena a los hombres, así como está, por ejemplo, lo que es el reglamento de deudores morosos, que esas medidas también se pudieran tomar para todos los hombres agresores. Eso es una parte. Y la otra es decir, y hacer por supuesto un llamado a los hombres en todos los espacios, decirles que una mujer es su hija y yo no creo que usted quiera que su hija vaya a vivir esas situaciones de violencia. No podemos desampararlas tampoco porque pasa que antes si uno se casaba y le iba mal, a uno le decían vaya para allá que usted decidió eso. Pero ahora no, tenemos que acompañarlas y yo invito a todos los hombres a reflexionar, a analizar realmente qué están haciendo, pensando también que una hermana suya puede estar viviendo eso, que su hija puede llegar a vivir eso y no creo que quiera esas situaciones. Vamos a hacer una pausa comercial. Ningún tipo de violencia debe ser permitido y debe detenerse al primer signo. Ya nos hablaban sobre los diferentes tipos de violencia. Después de la pausa comercial vamos a ver cómo identificar, cómo le podemos ayudar a las mujeres que están viéndonos a través de la pantalla o a familiares de personas que saben que están viviendo algún tipo de violencia, a identificarlo para poder levantar la mano. Ya regresamos. Regresamos y retomamos el tema de los tipos de violencia para que analicemos cada uno rápidamente. Nos mencionaba entonces el tipo de violencia más conocido y más fácilmente identificable, la violencia física. Cualquier empujón, cualquier jalón, cualquier golpe, por supuesto, cualquier atentado físico contra la vida humana. Herida, ya eso es violencia física. Violencia física, que puede ser ejercida contra usted como mujer o contra sus hijos. Eso ya es violencia. Eso es violencia. Hay jalones de pelo, un empujón, patadas, mordidas, solo le hace así con el pie, entonces piensa que no, dice, no pasó nada. Cualquier tipo de agresión física. Sí. Esa es la más fácil de identificar. Bueno, ese es un tipo de violencia que se debe denunciar como violencia doméstica. El otro tipo de violencia que creo yo que es de las más invisibles y de las que más se permiten es la psicológica, ¿no? Y eso se vuelve un problema porque lo que afecta al final la violencia psicológica es la autoestima. Cuando te dicen que no servís, cuando te dicen que mejor existiera una muñeca en casa y no, cuando te dicen que no sirve la comida, cuando te lanzan cosas, eso es parte de esas humillaciones, esos desprecios que le hacen a una mujer o nos hacen a una mujer precisamente por la condición de ser mujer. Ahí estamos hablando de esa violencia psicológica, cuando te gritan incluso es porque se vuelve verbal y psicológica, pero que se demuestra que lo que están es desvalorizando esa condición de mujer. ¿El control violencia excesivo psicológica? ¿Es violencia psicológica? ¿Cuál? Sí, claro. ¿Un control excesivo? O sea, le dice, ay, no, préstame el teléfono. O si no, sencillamente lo toma y empieza a ver. O viene ella y dice que va a ir para un lugar y le dice, no, pero yo te voy a acompañar porque tal, es decir. O cuando una mujer está siendo víctima de violencia y no lo denuncia, pero la familia se da cuenta, él intenta alejarla de la familia. Y eso también es violencia psicológica, bueno, de todos los tipos. Pero que es importante establecer que las mujeres que están siendo víctimas de esos tipos de violencia, de ese control, de quererla encerrar para sí, en su núcleo familiar, sus hijos e hijas y él, y que al final lo que está rompiendo es las redes de apoyo que esa mujer puede tener, y eso da pie para que esta mujer se vuelva ensimismada, pero además que se vuelva sumisa, y entonces los ataques del agresor, ella más bien los va a esperar, los va a alabar y no va a creer que se vuelve una violencia física y psicológica. Es que le dice, no, mira, le dice, ¿y para qué? Si aquí mejor quédate conmigo, le dice, es fin de semana, yo no estoy los demás días, que no sé qué. Es decir,
como señalaba la licenciada Migdonia, es convencerla o tratar de que ella no se mueva, ¿no? Y con eso lo que está haciendo realmente es control. Controlando. La llama y le dice, no, es que lo que pasa es que ves que yo te quiero mucho, por eso yo te llamo, 3, 4 veces al día, le escribe muchísimas veces. Cuando son jóvenes es importante decir, por ejemplo, que los muchachos le dicen a las muchachas, mira, es que yo te quiero mucho, no quiero que andes con la fulana. Yo te quiero, mira, es que lo que pasa es que allá estabas platicando con aquel. Es decir, ya va desde ahí y estamos hablando de noviazgos o de relaciones así. Y es importante también decir que las violencias contra las mujeres se dan absolutamente en todos los espacios, en la casa, en la comunidad, en los centros educativos, en la iglesia, en todas partes. Y a cualquier nivel social. Y lo aprendemos. Y eso es importante, es que no importa si es campesina, si tiene educación primaria, media o superior, no importa si tiene ella el dinero y no él, no importa de qué nivel social venga, siempre la quieren poner en la condición de sujeta. Y yo le voy a decir una cosa en cuanto a los niveles sociales. Yo me atrevería a decir, y me corrigen ustedes que conocen más de este tema que yo, pienso que se dan más la violencia, las denuncias de violencia doméstica en las clases sociales medias y bajas que en las altas, pero por mucha apariencia. Sí, y ahí es donde se justifica, porque creen que les han enseñado de que ellas tienen una familia perfecta. El ideal de familia que tienen se vuelve en su contra, porque quieren aparentar, primero, la perfección, segundo, que su estatus no le permite y que tiene que aguantar. Y ahí es donde se vuelve un problema, porque yo conozco muchos de esos casos donde justifican y van a los hospitales, obviamente privados, a decir que se cayeron y entonces un hematoma o un morete que lleve una mujer, se puede identificar cuál es el objeto romo que lo causó. Y entonces ahí los médicos saben qué es lo que está pasando, pero es esa forma de creer en la perfección que viven, que no pueden decirlo, porque entonces va a ser un escándalo social. Pero la pregunta es... Y el temor que lo primero es la persona vida. que abusa también logra incrustar en esa otra persona. Es un dominio psicológico. Imagínese a una mujer que le diga, sin mí no sos nadie. No sos nadie. Ah, pero hoy abusa, ¿dónde vas a ir a vivir? Hoy ¿De dónde la te golpea y saqué? mañana la mata. ¿O por qué te quejas de esto? Eso Si te puede trato llegar a tan bien o te pasar. doy lo otro. Tenés todo lo que tenés querés. todo. Y entonces ahí recuerdo una canción de un cantante que dice que de nada sirve darle el auto nuevo antes de graduarse, darle lo que nunca había tenido, Franco De Vita, si al final no sirve de nada eso. Porque lo que tiene, y ahí vuelvo a García Márquez, una crónica de una muerte anunciada, porque todo eso que hemos hablado le va dando un escalón a esa escalera de una muerte violenta. Y ahí, en este país, son más de 7.500 las muertes violentas de mujeres que van desde el 2005 hasta el 2023. Y lo grave de esto, para que lo entiendan, es que el 62% de esas muertes violentas son femicidios. Un compañero, tu esposo, Exactamente, eso le tu acabo de pareja, comentar. tu expareja, Si es tu que ex enamorado, datos un oficiales. familiar, los más cercanos a la víctima son los que están ejerciendo ese tipo de violencia. Esa información y datos son oficiales. O sea, yo lo estaba conversando ahora, pero para que vean, o sea, es hacer un llamado a todas las mujeres, en donde quiera que se encuentren, jóvenes, niñas. La violencia contra las mujeres mata, porque no sabemos. Hay mujeres que han vivido 30 años en una situación de violencia, pero ayer les quitaron la vida. Hay jóvenes de 14, 15 años. Hay mujeres, hoy por hoy yo me atrevo a decir que alrededor de unas 5 mujeres en los últimos 3 años se les ha cortado miembros, es decir, parte de su mano, dedos o la mano, porque me agarró el teléfono, porque me quería no sé qué. Es decir, muchísima justificación, pero yo quisiera retomar algo que dejó ahí entre la licenciada Migdonia, y es que las violencias contra las mujeres, la violencia contra las mujeres
es como un círculo vicioso, decimos, pero bueno, es un círculo porque hoy estamos contentos y no pasa nada y todo está bien, pero mañana, como es su cultura, es su costumbre, está arraigado en él, mañana me grita, me hace no sé qué, entonces peleamos o me agrede y yo sencillamente me quedo ahí, pero no nos hablamos unos días, después viene con unas flores, no mi amor, si yo te amo, yo no te quería decir eso. Escuchen eso, yo sé que muchísimas de ustedes lo están viviendo. Y entonces se reconcilian porque hay flores, hay esto, hay lo otro, palabras bonitas, y yo digo, bueno, si es que sí es verdad, él es así. Y allá luego vuelve otra vez a las situaciones de violencia y como bien dijo la licenciada Migdonia, en el 90% o más de los casos no se puede salir sin ayuda. Por eso también son importantes las organizaciones de mujeres, las consejerías de familia. En los centros de salud, que hay psicólogos como en el Alonso Suazo, por ejemplo. Pero eso de cuántos en el país bueno, y por eso dije aquellas el nombre. comunidades recónditas donde las mujeres no tienen la oportunidad. Por eso es que es importante y por eso se les invitó este día para que las mujeres que nos están viendo aprendan a identificar los tipos de violencia, que no piensen que... Y con el círculo de violencia que estábamos mencionando, mi mamá decía, quitándole lo malo, todo es bueno, ¿no? Y es cierto, no podemos vivir en esa situación en la que yo le veo solo lo bueno a las personas. No, no. Sí, puede ser que su pareja tenga muchas cosas buenas, pero si una de esas cosas malas es un acoso y un abuso contra usted psicológico, no puede seguirlo permitiendo. Si es físico, que ya dijimos, tampoco. Está entonces la violencia sexual. Ya vimos la psicológica y vimos la verbal. La física, ¿no? Psicológica, física. Y ahora vivimos la sexual. La sexual. Bueno, exacto. Usted puede estar casada, pero si a usted la obligan a tener un sexo no consensual en ese momento, eso ya es una violencia. Eso es violencia. Sexual. Eso es violencia. Así de sencillo. Si la tocan sin su consentimiento, si que esas son las caricias no deseadas, si le silban, si le dicen, ¿cómo es que se acostumbra? Mi amorcito, o se acercan demasiado, eso es parte de esa violencia sexual. No creer, y no deben creer las mujeres que solo la penetración es una violencia sexual. Exacto. Y miren, justamente hoy hablaba con una joven, tiene 35 por ahí, y tuvo que salir de su empleo anterior. Ella pidió su renuncia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque había muchos tipos que la molestaban en el trabajo. Es decir, molestar se le dice, y lo digo para que las mujeres nos escuchen. Dice, me molestaba, pero ¿qué es molestar? En realidad, es que la quería tocar, es que la encontraba y la quería besar, es que le decía que salieran, es que le decía que si no la iba a reportar con no sé quién. Y hubo un máximo ahí que era asesor del ministro en ese lugar y resulta que él hasta iba donde los jefes, a donde ella estaba, a decirle, hágale un reporte a fulana. Un acoso completo. Y entonces, y miren, saben que esta joven, y yo me doy cuenta ahora, y me da tanto pesar porque yo pude haber hecho algo, pero si hubiera sabido. Pero decirle a las mujeres, no hay que detenerse, no hay que callar ese tipo de situaciones. Y denuncie. Porque son violentas. Y Exacto. denuncie. Es que ella fue a denunciar. Fue primero al Ministerio Público y le dijeron que pues que había que ver eso internamente con el sindicato y no sé cuántas cosas. Fue al comisionado de derechos humanos porque ya le estaba fallando la autoridad. Ella tiene conocimiento, es una profesional. Tampoco. Y allá le dieron largas al asunto, fueron al lugar, pero no hicieron, no se ejerció pero si vos ves, se pasó de violencia sexual a acoso laboral. Exactamente. Y ahí tenemos fue al Ministerio del Trabajo. Es decir, ella realmente agotó todas sus instancias, pero terminó teniendo que salir del trabajo. Pero yo creo que aquí hay que abordar un poco el tema porque muchas nos callamos cuando estamos siendo víctimas de acoso laboral. Exacto. Y ojo, el acoso laboral no solo puede ser por un hombre. No, en su posición de poder. Hay mujeres con pensamientos patriarcales, es decir, hay mujeres que parecen hombres en lo dictatorial que se vuelven acosadores. Y se lo digo por experiencia propia.
Y ahí se vuelve un problema porque lo que yo les recomiendo a las mujeres, todo proceso en su espacio de trabajo, en su espacio laboral, documentenlo para Sí. que demuestren que están siendo acosadas, porque eso se llama acoso laboral vertical. Y eso se puede probar. Y si hay un sindicato, entonces pidan ayuda al sindicato, que él los tiene que ir acompañando. Y obviamente, si es posible, llévenle los abogados de ustedes al sindicato para que los asesore, para que siga el proceso. Porque mientras no agoten un procedimiento interno de acoso laboral, difícilmente el Ministerio del Trabajo va a seguir, porque esa es la siguiente instancia, el Ministerio del Trabajo, y luego llega al Ministerio Público. Y un importante tema, si sos mujer, es el movimiento de mujeres y feministas de Honduras. Da esos acompañamientos, hace comunicados. Por eso es que yo los admiro, porque de gratis te hacen muchas cosas en defensa de las mujeres. Pero es un tema que tenemos que analizar, abordar, porque muchas instituciones del Estado de Honduras están con esa práctica y las privadas. mujeres tienen que renunciar por eso. O sea, Y privadas ¿cómo es también. eso? Yo quiero volver un poquito al punto de la violencia sexual, porque también existe violencia sexual aunque sean esposos o sean parejas formales. Exacto. Porque se piensa que no, es mi mujer. De hecho, con todo Posesión. respeto para los caballeros que están por aquí, pero se dice, ¿no? Y eso lleva implícito un sentido de propiedad, o decir, es mi mujer. Entonces de hecho, hay muchísima violencia sexual en aquellas situaciones donde hay separación en las parejas, porque los hombres llegan mañana, pasado, y ellos exigen tener relaciones sexuales o tienen relaciones sexuales a la fuerza con las mujeres porque fueron su pareja. Y por eso las matan también. no aceptan que ya hay una ruptura, que ya hay una separación y que ya no están juntos. Y así otras situaciones de violencia como la violencia patrimonial o económica, Esa es otra que le digo tercera- yo. la cuarta Esa violencia. es una cuarta violencia que la vamos a ver luego de la pausa comercial, que yo pienso que es sumamente común en nuestro país y no la sabemos identificar. Después de la pausa hablamos sobre este tema. Continuamos hablando del tema de la violencia, es un tema sensible que pareciera que todos lo conocemos, pero la realidad es que es bien difícil que logremos identificar cuando estamos siendo víctimas de violencia. Ahí vamos a hablar ahora sobre el tema de la violencia patrimonial, que cuando yo escuché de la violencia patrimonial me asusté, que no sabía que existía ese término y no sabía lo que realmente implicaba. Háblenos un poquito sobre este tema. Y empiezo de la- porque Honorina, que es la abogada, sabe más que yo. Abogada, yo soy periodista. Perdón, periodista. Mire, los hombres creen que cuando se separan de una mujer se deben olvidar de sus hijos y de las responsabilidades que tienen. O sea, como dicen en el campo, dejaron la gallina y los pollitos. Y eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque eso hace y que una mujer decida no separarse de un hombre maltratador. Porque dice, ¿cómo me voy a mantener? Porque la responsabilidad que este hombre debe tener, cree que no la tiene, y por lo tanto se va, forma otra familia y se olvida de estos niños que debe brindarles la atención y los cuidados que corresponden. Y eso es lo que es darle toda la atención económica, pero no solo económica, también emocional a esos, el amor, el cariño y el dinero. Y el dinero. Y Es ojo, que hombres, desde aunque les 2000 quiten la patria potestad, las obligaciones económicas no se las van a quitar nunca. No se exime de responsabilidad. Desde 906 existe en el Código de Familia el derecho a demandar por alimentos. Y al día de hoy, yo mencionaba que alrededor de un 46% de las mujeres madres son madres solteras. Madres jefas de familia. Exactamente. El porcentaje, repitámoslo. 46%. Son más de Y 500,000 mujeres. Sí, y resulta Altísimo. que de ese porcentaje tendrán demanda por alimentos realmente un índice o un porcentaje muy bajo. La mayoría no
ha demandado por alimentos, no ha denunciado en un juzgado y ha pedido cuota alimenticia, porque sí se puede también por esa vía. Es decir, la violencia patrimonial es cuando los hombres no asumen la responsabilidad por sus hijos y sus hijas, independientemente de que estén juntos o no estén juntos, o si fue que solo embarazó a la mujer, porque dicen se embarazó. No, las mujeres no nos embarazamos solas. Hay una relación. Nos embarazan a las niñas, a las adolescentes, los incestos. Eso es, las embarazan, no es que se embarazaron. Entonces, la violencia patrimonial tiene que ver con, y decimos económica, yo le digo patrimonial y económica porque es el sustento, es el cuidado, como ya bien lo decía aquí la licenciada Migdonia. No se trata solamente de la comida, hay educación, salud, alimentación y también el cariño, el trato. Y además, no se trata de que ellos se dejen de trabajar para no darle a la ex esposa o a la mujer y a los hijos. Eso pasa un montón. Porque aquí eso es lo que hacen. Voy a dejar de trabajar para que el juzgado no me saque dinero. Cuando el se punto pelean, es que si come él, deben comer sus hijos. Pero cuando se separa, se quiere llevar todas las cosas. A veces sacan a las mujeres de las casas. Eso es violencia patrimonial. O si tienes que usted estar rogándoles sí tienen derecho para que les paguen las cosas. Y fíjese que en muchos de los casos, o le quita el acceso a veces los bienes que tiene las la cosas mujer. yo, Eso también es muchos violencia. de los casos que yo he revisado cuando hice mi tesis sobre femicidios, revisé muchos de los casos donde el hombre cita a la mujer porque dice que le va a dar el dinero para la manutención de sus hijos y al final la termina matando porque quiere a través de ese dinero que tenga relaciones sexuales con él, y como ella no quiere, porque están separados obviamente, y al final termina en un femicidio íntimo. Y ahí es donde se vuelve un problema, porque los hijos no son de la mujer, o no son solo de la mujer, son de los dos. Y los dos tienen responsabilidad, como decía Honorina, del amor, del cuidado, de la manutención, pero además de procurarles los derechos de los niños, de educación, atención, porque hay es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad compartida. ¿Qué otro tipo de violencia? Y eso es que lo que está en la ley contra la violencia doméstica. Pero yo mencionaba, por ejemplo, la trata de personas, la explotación sexual comercial, porque es de mujeres, jóvenes, niñas e incluso de niños. Cuando hablamos de estos tipos de violencia, ya la OPS-OMS nos ha establecido que se llama naturaleza de la violencia. Estamos hablando de la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. Son 4 esta naturaleza de la violencia que se traduce a la tipología de la violencia, que ya estamos hablando de lo que hemos dicho. Violencia contra la mujer, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, pero también hay violencia hacia la niñez, hacia la juventud, que ahí hay mujeres y niñas, y a los adultos mayores. Y esto es importante porque existe esa violencia social, esa violencia estructural, que es muchas veces la aquiescencia del Estado, que permite y promueve que estos tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres se perpetúen, y cuando no se investiga, cuando no se judicializa y se sigue ese ciclo de violencia que afectan a lo largo de la vida hasta que la llevan a la muerte a estas mujeres, que dejan niños y niñas en situación de orfandad. ¿Y qué me pueden decir, por ejemplo, de los juzgados de violencia doméstica? ¿Cómo se maneja ahí el tema de las denuncias? Bueno, eso es bastante difícil porque apenas tenemos 2 juzgados especializados contra la violencia hacia las mujeres en el país. Francisco Morazán, que en realidad es Tegucigalpa porque está en el edificio del Poder Judicial, y en San Pedro Sula. Es grave realmente porque estamos hablando de que son alrededor de 20.000 denuncias por año que llegan al Poder Judicial por diferentes vías, por supuesto, pero digo, juzgados especializados tenemos 2. Entendemos que hay programado la apertura de 3 o 4, pero ya, por ejemplo, el Congreso Nacional le ha aprobado recursos al Poder Judicial hace unos 2 periodos atrás para crear precisamente esos juzgados, al menos 1 por departamento. Pero no hemos logrado realmente que eso sea así, y por eso es que siempre aludimos
a la conciencia de quienes toman decisiones. Y bueno, si ellos no nos quieren ver como humanas, como más de la mitad de la población en el país, y como que es un problema real, bueno, entonces yo les digo, vean entonces que también sus hijas pueden ser víctimas, que también su hermana, su prima, su mamá, lo que vivió, que no es posible que siga pasando. Imagínense lo que cuesta identificar la violencia, lo que cuesta tener el valor de ir a denunciar y que usted vaya a denunciar. Para empezar, que no le crean. No, y segundo, y es que las audiencias están para más de un mes. Denuncia. Correcto. Y no aquel proceso larguísimo y larguísimo. Y siempre... Por eso es que a las mujeres, muchos hombres las convencen de que no, mira, yo voy a cambiar, eso no va a volver a pasar. Y sigue pasando porque se vuelve, como lo explicó Norina, un ciclo o un círculo de violencia. Pero también en esas acciones afirmativas que el Estado de Honduras ha hecho y que ahora es necesario fortalecer, están las oficinas municipales de la mujer. Y ahí lo que es necesario... Ahí es necesario que se fortalezcan porque se han vuelto una acción política de los alcaldes. Y ahí también llegan las mujeres, acuden y pueden llegar a plantear sus problemas y ver cómo se los resuelven. Eso en este momento hay que fortalecer esas oficinas municipales, claro, pero que también son importantes saber que existen. Sí, por eso yo casi siempre estoy diciendo en los diferentes espacios que es urgente y es necesario la reasignación de recursos en cada institución. ¿Por qué? Porque, bueno, todas las instituciones que reciben presupuesto general de la República están obligadas a aplicar Política Nacional de la Mujer por medio de su plan de igualdad. Pero también el gobierno central hace unas transferencias hacia las municipalidades que son de 5%. Como sabrán, los municipios de categoría A, B y C pues tendrán muchísimos recursos con ese 5%, pero los municipios que son categoría D, E, C, más bien D y E y eso, pues es un poco más difícil, pero es importante fortalecer las consejerías de familia y también a la vez esa coordinación interinstitucional que se debe dar en los territorios para que las mujeres puedan realmente poder acceder a mínimos espacios de justicia ante sus situaciones de violencia hacia ellas y también a veces hacia sus hijos y sus hijas. Bien, nos vamos a la pausa comercial. Ya regresamos. Ya estamos casi por finalizar, pero es importante también que revisemos cifras, datos fríos, comprobados. ¿Cuántas mujeres? 7.500 nos mencionaban desde 2005 a la fecha que han muerto de forma violenta. Hasta el año 2023. Hasta el año pasado. Este año son más de 120 las mujeres que han sido víctimas de violencia y femicidios. Y lo grave de esto, y ya Honorina lo decía, este es un problema de salud pública. Este es un problema que es un continuum. O sea, las mujeres deben saber que cuando les están ejerciendo violencia física, que las manda a los hospitales y que allá se obligan a mentir para no delatar a su agresor, que al final van a terminar en una muerte violenta. Y vea qué grave es que en estos últimos años, por ejemplo, el año 2023, fueron más de 400 las muertes violentas de mujeres. Y lo grave de estas muertes violentas es que se vuelven femicidios íntimos, femicidios por conexión, femicidios donde el crimen organizado las manda a matar. Y no porque ellas estén involucradas, sino porque es un mensaje. Las mujeres se vuelven un territorio, el cuerpo de las mujeres se vuelve un territorio en disputa, donde una mara, una pandilla, una banda criminal o un grupo de narcotraficantes quieren ejercer ese poder y muchas veces violencia sexual y por lo tanto cuando deciden que no, las matan. Porque muchas veces con los datos que presentamos nos dicen, no, si es que ellas están involucradas en el crimen organizado, volvemos a culpabilizar las víctimas porque las mujeres están siendo víctimas. A excepción de la cárcel de Támara, que murieron 46 mujeres en manos de mujeres,
En el resto del país son los hombres en sus diferentes condiciones, amigos, familiares, esposos, exesposos y novios o pretendientes, las que les están quitando la vida. Y no son las mujeres matándose a otras mujeres. Es ese control que los hombres están ejerciendo sobre las mujeres, que al final, cuando decide una mujer, mire usted que les decimos que se vuelvan autónomas, que no se dejen, que tienen que separarse cuando son víctimas, pero muchas de ellas, el hombre es tan controlador que prefiere decir, si no es mía, no es de nadie. Es decir, si me dejas, me mato o te mato. Y muchos de los casos hay un suicidio del hombre que con el falso arrepentimiento porque mató a su pareja, y muchos de esos casos lo hacen en frente de sus hijos e hijas. ¿Qué daño emocional le están causando a estos niños que en el futuro van a tener en el presente y en el futuro, una desesperanza y van a reproducir ese patrón patriarcal, precisamente porque van a querer vengarse de ese padre maltratador, violentador y femicida? Por eso es que es importante que también, aparte de empoderarse y decir hasta aquí, no más, no voy a permitir esta violencia, que el aparato gubernamental dé un debido acompañamiento con una justicia rápida. Es que por eso siempre hacemos llamados a todo el sistema de operadores de justicia y bueno, a veces uno ya parece un disco, ¿no? Que un disco rayado. Está dando la misma vuelta ahí. La misma canción. Pero es que si no decimos hoy, aquí, en todos los espacios que sea posible, que pasa por esa voluntad política que tiene quienes toman las decisiones. Porque no se vale las violencias contra las mujeres, las jóvenes, los niños, las niñas, porque al final, como bien dijo la licenciada Migdonia, pueden, o lo más seguro es que terminan realmente en un femicidio. Decir a las autoridades en el país que es urgente que revisen y analicen los mecanismos que están utilizando. ¿Por qué? Porque si se ha comprobado y venimos en los últimos 15 años viendo y teniendo los mismos niveles de impunidad, porque lo que pasa es que de toda la cantidad o carga de denuncia que llega al Ministerio Público, al 911, al Poder Judicial, a la DPI misma, porque depende en qué lado estén, o, ¿verdad? En esos lugares a veces solo hay DPI. Entonces, de toda esa carga que hay ahí, se sugiere que, por ejemplo, pudieran juntarse todo el sistema de operadores de justicia e incluso derechos humanos para que pudieran realmente ver qué salida le pueden dar a esos casos. Se judicializa, se dice, de lo que llega al 911, un 12%, pero no todo ese 12% tiene resolución y no todas las resoluciones son favorables a las mujeres. Entonces, al final estamos hablando de que es bien difícil poder ser o tener respuesta, pero decir a las mujeres hondureñas que no podemos callar las violencias contra nosotras, ni contra las jóvenes, ni contra las niñas, ni los niños. Y por supuesto a las autoridades a poner mayor atención y decir a las mujeres no están solas. Hay instituciones que tienen responsabilidad por su seguridad y su vida. Y también hay organizaciones de mujeres que dan apoyo, programas como estos donde puedo tener, aunque sea las mínimas de lo que puedo estar pasando, pero también a dónde acudir, a dónde ir. Y en realidad, tanto DPI como las postas policiales, que ahora hay una reforma a la ley contra la violencia doméstica y las postas policiales están obligadas a atender esas situaciones de violencia contra las mujeres. Y también los MAIE, el mismo Poder Judicial, es decir, los juzgados, pueden ir a esos espacios a denunciar si están viviendo una situación de violencia. Pero importante decir que cuando se inicia un proceso, es muy importante que aunque haya muchísimas dificultades, porque no vamos a decir que es fácil, pero hay que darle continuidad, porque solo de esa forma podemos salir de esas situaciones. Es difícil, es más fácil decirlo que hacerlo. Exacto. Pero se tiene que buscar la forma y también como mujeres tenemos que ponernos a pensar
Si tenemos hijas mujeres que las estamos preparando para un futuro, si ellas deciden casarse, deciden vivir con alguien, tenemos que formarlas para que ellas puedan también levantar la voz. Y muy importante también si tenemos hijos varones, ¿qué tipo de hombre estoy yo criando para que sea qué en el futuro? Para que sea un padre responsable, para que sea una persona abusadora, para que sea... ¿Qué tipo de hijo estoy yo criando? ¿No? Tener mucho cuidado de no estar replicando estas situaciones en nuestros hijos menores. Y no solo en la familia tenemos que hacer una educación para la igualdad, pero en las escuelas, la coeducación y el tiempo libre que se ha aprobado en muchos países para enseñar esta igualdad que todos esperamos, es importante. Las iglesias no deben justificar al agresor ni deben decirle a las mujeres aguante, hermana, porque así Dios le mandó esa cruz. No conciliar. No, díganle denuncie. Correcto. Las oficinas municipales de la mujer, no conciliar la violencia doméstica, pero también el Estado debe proveer medidas y estrategias para la prevención de la violencia en sus diferentes manifestaciones, porque de lo contrario vamos a seguir evidenciando como violencia estructural el problema y si no desarrollamos medidas de prevención de violencia de género, en este caso, difícilmente vamos a enseñarles a un niño que no sea agresor o a una niña que no sea sumisa. Por eso es importante que el sistema educativo, el sistema de salud, la Secretaría de Seguridad y Justicia alineen esfuerzos para trabajar el tema de la prevención hasta la judicialización. Porque ¿de qué sirve que estemos hablando si el 95% de las muertes violentas de mujeres se quedan en la impunidad? Porque de 400 casos en un año van a judicializar 25. Entonces no es justo para las mujeres porque el mensaje que le estamos mandando a los hombres es que tienen el 95% de probabilidades de que el Estado o la justicia no los capture y no paguen y no sean responsables por sus actos. Pero antes de que sean responsables de sus actos, debemos prevenir y trabajar con los victimarios. La violencia política es algo de lo que vivimos la mayoría de mujeres que, yo por no decir que todas las que participamos en política, es grave realmente, porque eso limita la participación política de las mujeres. Y la participación política es la única vía para acceder a la toma de decisiones a nivel de institucionalidad de país. Ese es otro tema que hay que tratar. Porque se llega, porque el partido me mandó, me llevó ahí, y entonces es porque o por elección, que es al Congreso Nacional, las municipalidades o el partido político. Y en los últimos años hemos visto más manifiesta la violencia política porque las mujeres hemos empezado a hablar de eso. Sí, y como bien decía la licenciada Migdonia, yo creo que eso merece realmente un tema a propósito que el Congreso Nacional tiene pendiente la aprobación de una ley contra la violencia política hacia las mujeres. Eso meritaría otro programa que seguramente más adelante se podrá realizar. Gracias. Que todos apoyamos esa violencia política, que se apruebe esa ley de violencia política. Correcto. Bien, se nos acabó el tiempo lastimosamente, pero realmente que lo que ustedes han venido aquí a ilustrarnos, a educarnos, es de muchísimo valor y ojalá que logremos cambiar por lo menos una vida de las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias a usted por permitirnos este espacio y por poder llegar hasta no sé cuántos hogares en todo el país y no solo en el país, también en el exterior. Y que sirva de aprendizaje, de conciencia. Así es. Diga no a la violencia, no permita más violencia doméstica. Siempre hay una salida, pero todo comienza porque usted identifique si es víctima de la misma y denuncie. Gracias por su sintonía.